El sol de la mañana brillaba sobre el gran palacio de Valdoria, cuando los dos carruajes negros cruzaron las puertas principales. La gente del pueblo se había reunido a los lados del camino para ver a los visitantes extranjeros. Algunos susurraban entre ellos, otros simplemente miraban con los ojos muy abiertos. No era común ver visitantes de tierras tan lejanas en este reino europeo. Adentro del primer carruaje viajaban dos jóvenes. El mayor se llamaba Kofi y tenía 25 años. Su rostro era serio y sus ojos oscuros observaban todo con calma. Su hermano menor, Kwame, tenía 22 años y una sonrisa que aparecía fácilmente en sus labios. Ambos eran príncipes del reino de Ashantia, una nación poderosa en la costa occidental de África. Kofi miró por la ventana del carruaje y vio las caras de la gente. Algunas expresiones mostraban curiosidad, otras mostraban algo más oscuro. Él ya esperaba esto. Su padre, el rey Nana Osei, les había advertido antes de partir. «Hijo mío», había dicho el viejo rey, «en esas tierras lejanas, muchos no entienden nuestra cultura. Te mirarán como si fueras menos que ellos. Pero recuerda siempre quién eres. Un príncipe de Ashantia no necesita demostrar su valor a nadie. Su valor simplemente existe». Kwame también miraba por la ventana, pero su expresión era diferente. Donde Kofi veía cautela, Kwame veía oportunidad. Le gustaban los desafíos. Le gustaba demostrar que las personas estaban equivocadas sobre él. «Hermano», dijo Kwame, en voz baja, «parece que esperaban ver salvajes con lanzas». Kofi no sonrió, pero sus ojos mostraron un brillo de humor. «Tal vez deberíamos haberles dado ese placer. Habría sido más fácil para todos». El carruaje se detuvo frente a las escaleras principales del palacio. Un grupo de sirvientes vestidos de azul y dorado esperaba para recibirlos. Detrás de ellos, en lo alto de las escaleras, estaban varios nobles de la corte. Y en el centro, con una corona pequeña sobre su cabello gris, estaba el rey Heinrich de Valdoria. El rey Heinrich tenía 60 años y había gobernado por más de 3 décadas. Era un hombre de negocios antes que un guerrero. Entendía el valor del comercio y sabía que el reino de Ashantia controlaba rutas importantes de oro, especias y otros productos valiosos. Por eso había invitado a los príncipes. No por amistad, no por curiosidad cultural, por dinero. Un sirviente abrió la puerta del carruaje. Kofi salió primero, con movimientos lentos y dignos. Vestía una túnica larga de color dorado, con bordados negros, el estilo tradicional de la realeza de Ashantia. Kwame lo siguió, vestido de manera similar pero en tonos de azul profundo. Los murmullos entre los nobles se hicieron más fuertes. Algunos esperaban ver a hombres vestidos con pieles de animales o plumas. En cambio, veían a dos jóvenes elegantes que caminaban con la confianza de quienes habían nacido para gobernar Anel. Rey Heinrich bajó algunos escalones para recibirlos. Este era un gesto de respeto, aunque pequeño. No bajó todas las escaleras. Eso habría sido demasiado. «Bienvenidos a Valdoria», dijo el rey, en un tono formal. «El viaje desde su tierra debe haber sido largo y difícil». Kofi inclinó la cabeza levemente. «Su Majestad es muy amable. El viaje fue largo, sí, pero no difícil. Nuestros barcos están bien construidos para cruzar los mares». El rey Heinrich parpadeó. No esperaba que el príncipe hablara su idioma con tanta fluidez. De hecho, Kofi hablaba 6 idiomas. Kwame hablaba 4. Ambos habían sido educados por los mejores tutores que el oro de Ashantia podía comprar, incluyendo profesores europeos que habían viajado a su reino. «¡Excelente!», dijo el rey, recuperando su compostura. «Por favor, síganme. Habrá un banquete esta noche en su honor». Mientras subían las escaleras, Kofi notó a una mujer entre los nobles. Era alta y delgada, con cabello negro recogido en un peinado elaborado. Sus ojos eran del color del hielo y miraban a los príncipes
como si fueran insectos que habían entrado en su casa. Esta era la duquesa Margarete von Stein, prima del rey, y una de las personas más poderosas de la corte. La duquesa no quería esta alianza con Ashanchia. Ella tenía sus propios planes comerciales, sus propios socios. Los príncipes africanos eran una amenaza para sus intereses. Además, en lo profundo de su corazón frío, ella simplemente no creía que personas de esas tierras pudieran ser iguales a ella. Eran diferentes. En su mente, diferente significaba inferior. Los príncipes fueron llevados a sus habitaciones en el ala este del palacio. Las habitaciones eran grandes y lujosas, con camas enormes, cortinas de seda y ventanas que miraban hacia los jardines. Sirvientes trajeron agua caliente para que pudieran bañarse después del viaje, aun cuando estuvieron solos. Kwame se dejó caer en una silla y suspiró. ¿Viste cómo nos miraban? Como si fuéramos animales en exhibición. Kofi estaba parado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Los vi y también vi a la mujer de ojos fríos. Esa es peligrosa, la duquesa, dijo Kwame. Escuché sobre ella durante el viaje. Dicen que tiene más poder que muchos hombres en esta corte, y dicen que no le gustan los extranjeros. Entonces tendremos que tener cuidado. Kofi se volvió hacia su hermano. Padre nos envió aquí por una razón. Esta alianza es importante para nuestro pueblo. No podemos dejar que una mujer con prejuicios arruine todo. Kwame asintió, pero luego sonrió. Aunque admito que una parte de mí quiere ver su cara cuando descubra que no somos los salvajes ignorantes que ella espera. Esa noche, el gran salón del palacio brillaba con la luz de 1000 velas. Mesas largas estaban cubiertas con manteles blancos, y sirvientes llevaban bandejas de comida de un lado a otro. Los nobles de Valdoria vestían sus mejores ropas, los hombres con trajes oscuros, y las mujeres con vestidos de colores brillantes y joyas que brillaban a los príncipes. Entraron juntos. Esta vez vestían trajes al estilo europeo, perfectamente cortados y hechos con las mejores telas. Kofi había elegido un traje negro con detalles en oro, mientras que Kwame llevaba uno azul oscuro con plata. Querían mostrar que podían adaptarse, que entendían las costumbres de sus anfitriones. El rey Heinrich los recibió con una sonrisa y los llevó a sus asientos en la mesa principal. Kofi fue colocado a la derecha del rey, un lugar de honor. Kwame se sentó un poco más lejos, junto a varios nobles menores. La duquesa von Stein estaba sentada al otro lado de la mesa, directamente frente a Kofi. Sus ojos no dejaban de observarlo, buscando algún error, alguna señal de que él no pertenecía a ese lugar. La cena comenzó con una sopa clara. Kofi tomó su cuchara y notó inmediatamente que algo estaba mal. La cuchara era diferente a las demás. Era más pequeña, con un mango extraño. Alguien quería que él usara el utensilio incorrecto para que pareciera que no conocía los modales de la mesa. Kofi miró brevemente a la duquesa. Ella lo observaba con una pequeña sonrisa en sus labios. Él entendió todo en ese momento, sin mostrar ninguna emoción. Kofi dejó la cuchara incorrecta a un lado y tomó la cuchara de otro plato cercano. Comenzó a comer su sopa con perfecta elegancia, como si nada hubiera pasado. La sonrisa de la duquesa desapareció más tarde. Durante el plato principal, un noble llamado Conde Werner se dirigió a Kwame. Dígame, Príncipe Kwame, ¿es cierto que en su tierra la gente vive en chozas de barro? La pregunta era grosera, diseñada para humillar, pero Kwame había enfrentado preguntas peores. Sonrió con calma. Algunas personas viven en casas de barro, sí. Es un material excelente para nuestro clima, fresco en el calor y cálido en las noches frías. Pero nuestro palacio real está construido con piedra y madera, con torres que miran hacia el océano. Tiene 300 habitaciones. Mi padre dice que es demasiado grande, que se pierde buscando el baño por las noches. Varios nobles rieron.
El conde Werner se puso rojo de vergüenza. No esperaba esa respuesta. La duquesa decidió intentar otra táctica. Se inclinó hacia adelante y habló con una voz dulce que escondía veneno. «Príncipe Coffee, hemos escuchado que su pueblo tiene tradiciones interesantes. ¿Es cierto que practican la brujería?» El salón quedó en silencio. Era una acusación grave. En Valdoria la brujería era un crimen castigado con la muerte. Coffee dejó su tenedor lentamente. Miró a la duquesa directamente a los ojos. «Duquesa, en mi tierra tenemos médicos que usan plantas para curar enfermedades. Tenemos sabios que estudian las estrellas. Tenemos sacerdotes que rezan a nuestros dioses, así como ustedes rezan a los suyos. Si eso es brujería, entonces cada médico, cada astrónomo y cada sacerdote en su reino también es un brujo». La duquesa apretó los labios, pero no pudo responder. El rey Heinrich intervino rápidamente para cambiar el tema, hablando sobre los jardines del palacio y las flores que crecían allí. Después de la cena, hubo música y baile. Una orquesta tocaba en una esquina del salón, mientras las parejas danzaban en el centro. Los príncipes observaban desde sus asientos, estudiando los pasos y los movimientos. Una joven noble se acercó a Quaim. Era la hija de un varón, una muchacha de cabello castaño y ojos curiosos. A diferencia de muchos otros en la corte, ella no miraba a los príncipes con desprecio, solo con curiosidad genuina. «¿Le gustaría bailar, príncipe Quam?», preguntó con timidez. Quame sonrió y se puso de pie. «Sería un honor». Caminaron hacia el centro del salón. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Un príncipe africano bailando con una noble de Valdoria? Era escandaloso. Era inapropiado. Era fascinante. Anquame tomó la mano de la joven y comenzaron a moverse al ritmo de la música. Sus pasos eran perfectos. No solo conocía el baile, lo dominaba. Giraban y se movían con una gracia que hacía que otras parejas se detuvieran a mirar. Al final de la canción, el salón aplaudió. Algunos aplausos eran genuinos, otros eran forzados. Pero no importaba. Quaim había demostrado algo importante. Él no era menos que nadie en esa corte en Coffee. Observaba a su hermano con orgullo silencioso. Pero también notó algo más. La duquesa había dejado el salón durante el baile. ¿A dónde había ido? ¿Qué estaba planeando? Esa noche, cuando los príncipes regresaron a sus habitaciones, encontraron a su sirviente personal esperándolos. Se llamaba Mensa y había viajado con ellos desde Asantia. Era un hombre de 40 años, de confianza absoluta, que había servido a la familia real desde que era joven. «Mes príncipes», dijo Mensa en voz baja, «tengo noticias. He estado escuchando en las cocinas y en los pasillos de los sirvientes. La duquesa está planeando algo». Coffee cerró la puerta de la habitación. «¿Qué has escuchado?» «No tengo todos los detalles todavía, pero ella ha estado hablando con un hombre, un noble menor llamado Baron Kessler. Hablan de un plan para desacreditarlos a ustedes. Algo sobre el baile de máscaras que habrá en 3 días». Quame frunció el ceño. «¿Un baile de máscaras?» «Sí, es una tradición de la corte. Todos usan máscaras y disfraces. Nadie sabe quién es. ¿Quién es el momento perfecto para hacer algo malo sin ser visto?» Los hermanos se miraron. La situación era más peligrosa de lo que habían pensado. La duquesa no solo quería humillarlos con preguntas groseras y cubiertos incorrectos, estaba planeando algo más grande. Algo que podría destruir cualquier posibilidad de una alianza. «Gracias, Mensa», dijo Coffee. «Sigue escuchando. Necesitamos saber exactamente qué planean». Cuando Mensa se fue, Quame caminó hacia la ventana y miró la luna sobre los jardines del palacio en hermano. «¿Qué hacemos? Si la duquesa tiene éxito, no solo fracasaremos en nuestra misión, podríamos terminar en prisión. O peor». Coffee se sentó en una silla
y cruzó las manos. Su rostro estaba tranquilo, pero su mente trabajaba rápidamente, considerando opciones, anticipando movimientos. Hacemos lo que siempre hacemos, dijo finalmente. Jugamos el juego mejor que ellos. La duquesa piensa que somos débiles porque somos diferentes. Ese es su error. Y los errores se pueden usar. Kwame se volvió hacia su hermano. ¿Tienes un plan? Todavía no, pero lo tendrá. Kofi miró hacia la puerta cerrada, como si pudiera ver a través de ella hacia los pasillos del palacio donde sus enemigos dormían. Que comience el juego. Los días siguientes fueron una danza de sonrisas falsas y palabras cuidadosas. Los príncipes asistieron a reuniones con el rey Heinrich para hablar de comercio y tratados. El rey estaba impresionado por el conocimiento de Kofi sobre economía y navegación. También estaba impresionado por el encanto de Kwame, que hacía reír a todos con sus historias sobre la vida en Ashantia. Pero debajo de la superficie, las aguas eran oscuras y peligrosas. La duquesa continuaba observando, esperando, planeando, y Mensa continuaba escuchando en las sombras, reuniendo pedazos de información como alguien que arma un rompecabezas. Una tarde, Kofi fue invitado a dar un paseo por los jardines con el rey Heinrich. Caminaron entre flores y fuentes, hablando de temas ligeros en el clima, la arquitectura, los caballos del establo real. Entonces el rey se detuvo y miró a Kofi con ojos serios. Príncipe Kofi, voy a ser honesto con usted. Hay personas en mi corte que no quieren esta alianza. Creen que su pueblo es indiferente, que no deberíamos mezclarnos. Kofi asintió lentamente. Soy consciente de esto, Su Majestad. También soy consciente de que la duquesa von Stein es una de estas personas. El rey suspiró. Ella es mi prima. Tiene mucho poder e influencia. No puedo simplemente ignorarla. Los lazos familiares son complicados en todas las culturas. El rey sonrió brevemente. Lo son, ¿verdad? Lo que quiero decir es esto. Yo quiero esta alianza. Creo que puede beneficiar a ambos reinos. Pero necesito que usted sea paciente. Y necesito que sea cuidadoso. La duquesa es inteligente y tiene muchos aliados. Kofi miró al rey a los ojos. Su Majestad, aprecio su honestidad. Le doy mi palabra de que mi hermano y yo seremos respetuosos y cuidadosos. Pero también debo decirle esto. No permitiremos que nadie nos trate sin dignidad. Somos príncipes de Ashantia. Nuestro padre es un rey poderoso. Si somos insultados, él no lo olvidará. El rey asintió, entendiendo perfectamente el mensaje. Era una advertencia suave pero clara. Los príncipes no eran débiles. Ashantia no era débil. Cualquier insulto tendría consecuencias. Príncipe Kofi. Haré lo que pueda para asegurar que su visita sea pacífica, pero ambos sabían que el rey no podía controlar todo lo que pasaba en su propia corte. La duquesa tenía sus propios planes, y esos planes estaban a punto de ponerse en marcha en esa noche. Mensa llegó a la habitación de los príncipes con noticias urgentes. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Lo descubrí, dijo. Sé lo que la duquesa está planeando. Los hermanos se inclinaron hacia adelante, listos para escuchar. En el baile de máscaras, continuó Mensa, van a acusarlos de robar una reliquia de la corona. Es un collar antiguo, muy valioso, que perteneció a la primera reina de Valdoria. Planean esconderlo en sus habitaciones y luego hacer que los guardias lo encuentren. Kwame palideció. Eso sería un crimen grave. Nos arrestarían. Nos ejecutarían. Exactamente, dijo Kofi, su voz tranquila pero sus ojos brillando con algo peligroso. Ese es su plan, destruirnos completamente. No solo la alianza, sino a nosotros personalmente. ¿Qué hacemos?, preguntó Kwame. ¿Deberíamos irnos? ¿Regresar a casa antes del baile?
Kofi negó con la cabeza. No, así huimos. Pareceremos culpables, y la duquesa habrá ganado. Nuestro padre perdería prestigio. Ashanchia perdería prestigio. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad. No, hermano, no. Vamos a huir. Vamos a quedarnos. Y vamos a ganar. ¿Cómo? Kofi se volvió con una sonrisa que era casi predatoria. La duquesa piensa que puede usar sus trucos contra nosotros. Pero ella no sabe algo importante. Nosotros también sabemos jugar este juego, y lo jugamos mejor. El escenario estaba preparado. Los actores estaban en sus posiciones. En 3 días, cuando las máscaras cubrieran los rostros y los secretos se escondieran en las sombras. El verdadero conflicto comenzaría los 2 días antes del baile de máscaras. Pasaron como un sueño extraño y tenso. Los príncipes continuaron con sus actividades normales, asistiendo a reuniones, caminando por los jardines, conversando con los nobles que se atrevían a hablar con ellos, pero debajo de sus sonrisas tranquilas, sus mentes trabajaban sin descanso. Kofi pasó muchas horas en la biblioteca del palacio. Era una habitación enorme, con paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Algunos nobles se sorprendieron de verlo allí, leyendo textos de historia y filosofía como si fuera el lugar más natural del mundo. La duquesa, cuando escuchó sobre esto, frunció los labios con disgusto. En su mente, los africanos no sabían leer. Ver a Kofi con un libro era como ver a un perro caminando en 2 patas, antinatural y perturbador en Kwame. Por su parte, dedicó su tiempo a hacer amigos. Tenía un talento natural para conectar con las personas, para hacerlas reír y sentirse cómodas. Habló con sirvientes, con guardias, con nobles menores que normalmente eran ignorados por la alta sociedad. Cada conversación era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre el palacio, sobre la corte, sobre las personas que vivían allí. En una mañana, Kwame encontró a la joven que había bailado con él en el banquete. Se llamaba Lady Helena, hija del barón von Richter. Estaba sentada sola en un banco del jardín, leyendo un pequeño libro de poesía. Lady Helena, dijo Kwame, inclinando la cabeza en saludo. Es un placer verla de nuevo. Ella levantó la vista y sus mejillas se pusieron rosadas. Príncipe Kwame, yo no esperaba encontrarlo aquí. Los jardines son hermosos. Es difícil resistir su encanto. Se sentó en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué está leyendo? Helena le mostró el libro. Era una colección de poemas de un autor local. Versos sobre amor y pérdida y la belleza de la naturaleza. Kwame tomó el libro con cuidado y leyó algunos versos en voz alta. Es hermoso, dijo, devolviéndole el libro. En mi tierra también tenemos poetas. Escriben sobre cosas similares, al amor, la muerte, los misterios del corazón humano. Parece que, no importa dónde vivamos, todos sentimos las mismas emociones. Helena lo miró con ojos grandes. Nunca había pensado en eso. Siempre me habían dicho que las personas de otras tierras eran diferentes. Somos diferentes en algunas cosas, admitió Kwame. Nuestra piel es de otro color. Nuestros idiomas son distintos. Nuestras comidas tienen otros sabores. Pero por dentro, Lady Helena, todos somos humanos. Todos tenemos miedo. Todos tenemos esperanza. Todos queremos ser amados. Ella permaneció en silencio por un momento, pensando en sus palabras. Luego sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Creo que tiene razón, Príncipe Kwame. Creo que tiene toda la razón. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Kofi estaba teniendo una conversación muy diferente. Había encontrado al capitán de la Guardia Real, un hombre de cabello gris, llamado General von Müller. El general era un soldado viejo, que había visto muchas batallas
y tenía poco paciencia para los juegos de la corte. «Principi, Kofi», dijo el general con voz áspera, «¿qué lo trae a mis cuarteles?» Kofi miró alrededor de la habitación. Había armas en las paredes, mapas en las mesas, el olor de metal y cuero en el aire. Se sentía más cómodo aquí que en los salones perfumados del palacio. «General, mi padre me enseñó que un hombre sabio siempre estudia las defensas de un lugar que visita, no por desconfianza, sino por respeto». El general levantó una ceja. «¿Su padre es un hombre de guerra?» «Lo fue, en su juventud. Ahora es un hombre de paz que recuerda los costos de la guerra». Kofi caminó hacia un mapa en la pared que mostraba las fronteras de Valdoria. «Veo que tienen problemas en el norte, Pan». El general lo miró con nueva atención. «¿Cómo sabe eso?» «Las marcas en el mapa, las posiciones de sus tropas. Es obvio si uno sabe mirar». Kofi se volvió hacia el general. «En Ashantia enfrentamos desafíos similares en nuestras fronteras del este. Tribus nómadas que cruzan para robar ganado. Aprendimos que la mejor defensa no son más soldados, sino mejores caminos. Si puedes mover tus tropas rápidamente, puedes responder antes de que los bandidos escapen». El general quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Era un consejo sólido, práctico, de alguien que claramente entendía de estrategia militar. «Interesante», dijo finalmente. «Muy interesante. Me habían dicho que los príncipes africanos eran... Bueno, no importa lo que me habían dicho. Veo que estaba mal informado». Kofi sonrió levemente. «La gente frecuentemente está mal informada sobre muchas cosas, general. Lo importante es estar dispuesto a aprender la verdad». Esa noche, los príncipes se reunieron en privado con Mensa. El sirviente había continuado reuniendo información, moviéndose silenciosamente por los pasillos, escuchando conversaciones que otros creían privadas. «El plan de la duquesa está casi listo», informó Mensa. «El collar será robado durante el baile, cuando todos estén distraídos. Lo esconderán en el baúl de ropa del príncipe Kofi. Entonces, a medianoche, un guardia que trabaja para la duquesa vendrá con una orden de búsqueda». Kwame apretó los puños. «Tenemos que detener esto. Podemos advertir al rey». Kofi negó con la cabeza. «¿Con qué pruebas? Todo lo que tenemos es lo que Mensa ha escuchado. La duquesa lo negará todo. Dirá que es una conspiración nuestra contra ella. Y el rey, aunque quiere la alianza, no puede ignorar a su propia prima sin evidencia sólida. Entonces, ¿qué hacemos?» Kofi cerró los ojos y pensó. En su mente, veía el problema como un tablero de ajedrez. La duquesa tenía sus piezas en posición. Ella pensaba que tenía la ventaja. Pero en el ajedrez, a veces la mejor estrategia es dejar que tu oponente haga su movimiento y luego contraatacar. «Dejamos que lo hagan», dijo Kofi finalmente en Kwame, y Mensa lo miraron con shock. «¿Estás loco, hermano?» Non. Kofi abrió los ojos. «Pensemos en esto. Si tratamos de prevenir el robo, la duquesa simplemente encontrará otra manera de atacarnos. Siempre estará un paso adelante, porque conoce este palacio, conoce a estas personas, tiene aliados en todas partes. Pero si dejamos que ponga su trampa, y luego la desarmamos públicamente, entonces ella quedará expuesta. Todos verán lo que realmente es». Kwame consideró las palabras de su hermano. Si algo sale mal, sé que es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad». Kofi se volvió hacia Mensa. «Necesito que hagas algo muy importante. Necesito que seas testigo del robo, que veas exactamente quién toma el collar y dónde lo esconden. ¿Puedes hacer eso?» Mensa asintió con determinación. «Por ustedes, mis príncipes, haré cualquier cosa. También necesito saber todo sobre ese collar, su historia, sus características especiales, cualquier detalle que pueda ser importante. Lo investigaré». Kofi puso una mano en el hombro de Mensa.
Ten cuidado. Si te descubren, no me descubrirán. He estado sirviendo a la realeza toda mi vida. Sé cómo ser invisible. El día del baile de máscaras amaneció gris y nublado. Los sirvientes del palacio trabajaban desde temprano, decorando el gran salón con flores y cintas, preparando comida y bebida para cientos de invitados. Era el evento más importante del año en Valdoria, una tradición que databa de hace más de 200 años. Los príncipes pasaron la mañana en sus habitaciones preparándose para la noche. Un sastre llegó con sus disfraces en Kofi. Vestirá como un noble veneciano, con una capa negra y una máscara dorada. Kwame llevaría un traje de arlequín, con colores brillantes y una máscara que ocultaba la mitad de su rostro. «Irónico», comentó Kwame mientras se probaba el traje. «Un baile donde todos se esconden detrás de máscaras, como si no llevaran máscaras todos los días de su vida». Kofi ajustó su propia máscara. «Las máscaras son honestas, hermano. Al menos admiten que esconden algo. Es la gente que sonríe mientras te apuñala por la espalda la que debería preocuparnos». Por la tarde, Mensa regresó con información sobre el collar. Se llamaba el collar de la reina Sofía, nombrado por la primera reina de Valdoria, que lo había usado hace más de 3 siglos. Era una pieza extraordinaria en oro blanco con diamantes y un gran rubí central que, según la leyenda, había pertenecido a un sultán oriental. Pero lo más importante era esto: el collar tenía un cierre secreto, un mecanismo escondido que solo la familia real conocía. Si el cierre se activaba de cierta manera, revelaba un compartimento secreto dentro del rubí. Dentro di este compartimento, cada rey de Valdoria había guardado un pequeño papel con su firma, una tradición para probar la autenticidad del collar. «Esto es perfecto», dijo Kofi cuando escuchó sobre el mecanismo. «La duquesa probablemente no conoce este secreto. Solo la familia real directa lo sabe. ¿Cómo usaremos esto?», preguntó Kwame. «Ya ver, pero primero necesitamos asegurarnos de una cosa». Kofi miró a Mensa. «¿Puedes conseguirme una audiencia con alguien de la familia real? Alguien que no sea el rey, pero que conozca el secreto del collar». Mensa pensó por un momento. «El príncipe Frederick, hermano menor del rey An, es un hombre tranquilo que no participa mucho en la política de la corte. Pero es honesto. Si le explicas la situación, Arik, necesito hablar con él antes del baile». 2 horas antes del baile, Kofi fue llevado a una habitación privada donde el príncipe Frederick lo esperaba. Frederick era un hombre de 50 años con barba canosa y ojos amables. A diferencia de su hermano el rey, no le interesaba el poder. Prefería sus libros y su jardín de rosas. «Príncipe Kofi», dijo Frederick con curiosidad. «Me dicen que tiene algo urgente que discutir conmigo». Kofi se inclinó respetuosamente. «Su Alteza, gracias por recibirme. Lo que voy a decirle puede sonar extraño, pero le pido que escuche hasta el final». Durante los siguientes 15 minutos, Kofi explicó todo a Anne: el plan de la duquesa, el collar que sería robado, la trampa que esperaba a los príncipes africanos. Frederick escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. «Estas son acusaciones graves», dijo Frederick cuando Kofi terminó. «Si está mintiendo». «No estoy mintiendo, Su Alteza, y tengo una manera de probarlo. El collar tiene un mecanismo secreto, ¿verdad? Un compartimento dentro del rubí». Los ojos de Frederick se abrieron con sorpresa. «¿Cómo sabe eso?» «Es un secreto de familia. Mi sirviente es muy bueno encontrando información. Pero eso no es importante. Lo importante es esto. Cuando la duquesa sea acusada, ella dirá que el collar fue encontrado en mi habitación. Pero si yo puedo activar el mecanismo secreto,
un mecanismo que solo la familia real conoce. Entonces quedará claro que alguien tuvo que mostrarnos el collar, o que fue plantado en nuestra habitación por alguien que tenía acceso a él. Frederick se quedó en silencio, considerando la lógica del argumento. Era sólida e innegable. ¿Qué necesita de mí?, preguntó finalmente. Dos. Primero, que me enseñe cómo activar el mecanismo. Segundo, que esté presente cuando yo lo haga públicamente. Su testimonio como miembro de la familia real será crucial. Frederick caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Su mente luchaba entre la lealtad a su familia y el sentido de justicia que siempre había guiado su vida. Margarethy siempre ha sido problemática, dijo finalmente, casi para sí mismo. Desde que éramos niños, siempre quiso más poder, más control. Mi hermano le permite demasiadas libertades porque es familia. Se volvió hacia Kofi. La ayudó, no porque quiera dañar a mi prima, sino porque lo que está haciendo es malo. Si permite que personas inocentes sean castigadas por crímenes que no cometieron, entonces ha perdido cualquier derecho a mi protección. Kofi inclinó la cabeza en agradecimiento. Su Alteza es un hombre honorable. Mi pueblo siempre recordará su bondad. Frederick le enseñó el mecanismo del collar en 3 presiones específicas en puntos exactos del rubí, seguidas de un giro hacia la izquierda. Era simple pero imposible de descubrir por accidente. El baile comenzó al caer la noche. El gran salón estaba transformado en un mundo de fantasía, con luces de colores, música que llenaba el aire y cientos de personas vestidas con los disfraces más elaborados imaginables. Había damas vestidas como hadas y caballeros disfrazados de animales míticos. Había piratas y princesas, demonios y ángeles. Todo mezclado en un carnaval de identidades ocultas. Los príncipes entraron juntos, sus máscaras firmemente en su lugar. Nadie los reconoció inmediatamente, lo cual era perfecto. Podían observar sin ser observados. Anquam localizó a Lady Helena casi inmediatamente. Ella vestía como una mariposa, con alas delicadas de tela brillante. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa y caminó hacia ella. ¿Me permite este baile, misteriosa mariposa? Alina Rio. ¿Cómo supo que era yo? Su sonrisa es única en todo el salón. Mientras Quain bailaba, Kofi se movía por las orillas del salón, observando. Buscaba a la duquesa, pero con las máscaras era difícil identificar a nadie. Entonces notó una figura alta vestida de negro, con una máscara de plata que tenía forma de lobo. Algo en la manera de caminar, en la postura rígida y orgullosa, le dijo que era ella la duquesa. Se movía hacia una puerta lateral, una que llevaba a los pasillos privados del palacio. Kofi la siguió a distancia, manteniéndose entre las sombras. Ella caminó por varios pasillos hasta llegar a una habitación pequeña. Allí, un hombre la esperaba. Era el barón Kessler, el cómplice que Mense había mencionado. Kofi se escondió detrás de una columna y escuchó. ¿Está todo listo?, preguntó la duquesa Ansi. El collar ya está en la habitación del príncipe africano. Lo escondí debajo de una tabla suelta del suelo. Nadie lo encontrará hasta que los guardias sepan exactamente dónde buscar. A medianoche, cuando todos estén distraídos por el brindis del rey, harás que el capitán Müller reciba una nota anónima diciendo que viste a uno de los africanos actuando sospechosamente cerca de la sala del tesoro. Y si el capitán no actúa, la duquesa rió. Un sonido frío y sin alegría. Müller es un soldado. Harasudeb. Y cuando encuentren el collar en la habitación del príncipe, no habrá ninguna duda de su culpabilidad. Kofi había escuchado suficiente. Se alejó silenciosamente y regresó al salón del baile. Encontró a Mensa esperándolo en una esquina. ¿Lo confirmaste?, preguntó Mensa en voz baja. Sí, en todo,
Es como dijiste. El collar ya está en mi habitación. ¿Qué hacemos ahora? Kofi miró hacia el centro del salón, donde las parejas giraban al ritmo de un vals. Ahora, esperamos. Y cuando llegue el momento, actuamos. Las horas pasaron. La música continuó. El vino fluyó libremente, y las risas llenaron el aire. Era una noche de alegría y celebración para todos, excepto para aquellos que sabían lo que estaba por venir. Nkwame bailó con Lady Helena varias veces, y también con otras damas de la corte. Cada baile era una actuación, una demostración de gracia y elegancia que contradecía todo lo que la gente creía saber sobre él. Cada movimiento perfecto era una pequeña victoria contra los prejuicios. Kofi, por su parte, conversó con varios nobles sobre comercio, navegación y política. Habló con el general von Müller sobre tácticas militares. Habló con un banquero sobre las fluctuaciones del precio del oro. Con cada conversación, plantaba semillas de duda en las mentes de quienes lo escuchaban. Este no era un salvaje ignorante. Este era un hombre educado, inteligente, digno de respeto. Cerca de la medianoche, el rey Heinrich subió a un pequeño escenario para dar un discurso. Todos los invitados se reunieron para escuchar. Amigos míos, comenzó el rey. Esta noche celebramos una tradición antigua de nuestro reino. Una noche donde las identidades se esconden y todos somos iguales detrás de nuestras máscaras. Una noche de misterio y diversión. Mientras el rey hablaba, Kofi vio movimiento en las puertas. Guardias entraban al salón, moviéndose con propósito. El capitán Müller estaba con ellos, su rostro serio y preocupado. El momento había llegado. El capitán se acercó al rey y le susurró algo al oído. El rostro del rey cambió, pasando de la alegría a la confusión y luego a la preocupación. Damas y caballeros, dijo el rey, su voz ahora tensa, me informan que ha habido un robo. El collar de la reina Sofía ha desaparecido de la sala del tesoro. Un murmullo de shock recorrió el salón. Todos miraban a su alrededor, preguntándose quién podría haber cometido tal crimen. La duquesa, todavía con su máscara de lobo, se adelantó. Su Majestad. ¡Qué terrible noticia! Pero quizás deberíamos buscar entre nuestros invitados extranjeros. Después de todo, ellos tienen acceso al palacio y no conocen nuestras leyes. Todos los ojos se volvieron hacia los príncipes africanos. Kwame sintió que su corazón latía más rápido, pero mantuvo su compostura. Kofi permanecía perfectamente inmóvil, su rostro una máscara de calma. Esa es una acusación seria, dijo el rey. ¡Ay, no podemos simplemente! Entonces hagamos una búsqueda, interrumpió la duquesa. Si son inocentes, no tienen nada que temer. El rey miró a los príncipes, luego a su prima, luego a los nobles que esperaban su decisión. Finalmente, asintió. Muy bien, capitán Müller. Registré las habitaciones de todos los invitados del palacio, incluyendo las de los príncipes de Asantia. Kofi dio un paso adelante. Su Majestad, acepto esta búsqueda, pero pido que me permitan estar presente cuando se registre mi habitación. Es mi derecho como huésped y como príncipe. El rey asintió. El grupo se movió por los pasillos del palacio. El rey, la duquesa, los príncipes, el capitán Müller y varios guardias. También el príncipe Frederick, quien había insistido en estar presente. Cuando llegaron a la habitación de Kofi, los guardias comenzaron la búsqueda. Revisaron cajones, armarios, debajo de la cama, y entonces uno de ellos encontró la tabla suelta en el suelo. «Capitán», dijo el guardia, «hay algo aquí». El guardia levantó la tabla y sacó un objeto envuelto en tela. Cuando lo desenvolvió, el collar de la reina Sofía brilló bajo la luz de las antorchas. «¡Ay!», exclamó la duquesa, su voz llena de falsa indignación. «El príncipe africano es un ladrón». Kwame dio un paso hacia adelante.
pero Coffee levantó una mano para detenerlo. Su rostro seguía perfectamente calmado, como si hubiera esperado exactamente esto. «Su Majestad», dijo Coffee con voz clara, «antes de que me arresten, ¿me permite hacer una pregunta?» El rey, confundido por la calma del príncipe, asintió. «Si yo hubiera robado este collar, ¿cómo sabría sobre su mecanismo secreto?» La duquesa frunció el ceño. «¿Qué mecanismo? No hay ningún...» Coffee tomó el collar de las manos del guardia. Antes de que nadie pudiera detenerlo, presionó 3 puntos específicos en el rubí y giró hacia la izquierda. Un pequeño compartimento se abrió, revelando un papel doblado adentro. En el silencio en la habitación era absoluto. «Este mecanismo», continuó Coffee, «es un secreto conocido solo por la familia real de Valdoria. ¿Cómo podría yo, un extranjero que llegó hace apenas una semana, conocer este secreto? A menos, por supuesto, que alguien me lo hubiera enseñado, o que alguien plantara el collar en mi habitación, esperando que yo no supiera cómo defenderme». Todos los ojos se volvieron hacia la duquesa. Su rostro había perdido todo color. «Esto es ridículo», balbuceó. «Él debe haber torturado a alguien para obtener la información. Es un salvaje, después de todo». El príncipe Frederick dio un paso adelante. «Yo le enseñé el mecanismo, Margarethy». La duquesa se volvió hacia él con ojos llenos de traición. «¿Che? El príncipe Coffee vino a mí esta tarde y me explicó todo. Tu plan, tu conspiración, tu intento de destruir una alianza que podría beneficiar a nuestro reino». Frederick sacudió la cabeza con tristeza. «Siempre supe que eras ambiciosa, prima, pero nunca pensé que llegarías tan lejos». El rey Heinrich miraba a su prima con una expresión que mezclaba furia y decepción. «Margarete, ¿es esto cierto?» La duquesa abrió la boca para negarlo, pero entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Mensa estaba parado en la puerta, junto al barón Kessler, quien estaba siendo sujetado por 2 guardias. «El barón ha decidido confesar», dijo Mensa con calma. «Parece que prefiere la prisión a ser ejecutado por traición». La duquesa se desplomó. Toda su arrogancia, toda su frialdad desaparecieron en un instante. Había sido derrotada, completamente y públicamente, por los mismos hombres que había intentado destruir en el silencio en la habitación. Se extendió como una sombra pesada. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar la caída de una de las mujeres más poderosas de Valdoria. La duquesa, Margarete von Stein, permanecía inmóvil, su máscara de lobo todavía en su mano, su rostro pálido como la cera. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, una manera de escapar de la trampa que ella misma había creado. Pero no había escapatoria. Las paredes se cerraban a su alrededor. El rey Heinrich fue el primero en romper el silencio. Su voz era fría, controlada, pero debajo de esa calma había una furia que amenazaba con desbordarse. «Guardias, arresten a la duquesa von Stein y al barón Kessler. Serán llevados a los calabozos del palacio hasta que se determine su castigo. Heinrich». La duquesa finalmente encontró su voz. «No puedes hacer esto. Soy tu prima. Soy de tu sangre». El rey la miró con ojos que no mostraban ninguna compasión. «Precisamente por eso, tu traición es más grave. Usaste nuestra conexión familiar para ganar mi confianza. Y luego intentaste destruir una alianza importante para satisfacer tu propia codicia y tus prejuicios». Hizo un gesto hacia los guardias. La duquesa luchó cuando los guardias la tomaron de los brazos, pero era inútil. Gritó insultos y amenazas mientras la arrastraban por el pasillo, sus palabras haciéndose cada vez más débiles, hasta que desaparecieron por completo. El barón Kessler, por su parte, no ofreció resistencia. Caminó con la cabeza baja, derrotado, sin mirar a nadie. Sabía que su vida como noble había terminado. Todo, por lo que había trabajado,
todo lo que había construido había desaparecido en una sola noche. Cuando los prisioneros fueron llevados, el rey se volvió hacia los príncipes africanos. Su expresión había cambiado, la furia reemplazada por algo más complejo, vergüenza mezclada con respeto. «Príncipe Kofi, príncipe Kwame», dijo el rey, «les debo una disculpa. Payó mi techo. Fueron tratados con sospecha y casi fueron condenados por un crimen que no cometieron. Esto es imperdonable». Kofi inclinó la cabeza levemente. «Su Majestad no tiene que disculparse por las acciones de otros. Usted actuó con justicia cuando la verdad fue revelada. Eso es lo que importa. Aún así, la vergüenza de mi corte es mi vergüenza». El rey suspiró profundamente. «Esta noche ha revelado muchas cosas que preferiría no haber visto. No solo la traición de mi prima, sino también los prejuicios que existen entre mi propia gente». Kwame habló entonces, su tono más suave que el de su hermano. «Su Majestad, los prejuicios no se crean en un día y no desaparecen en una noche. Lo importante es estar dispuesto a aprender, a cambiar, a ver a las personas como realmente son, en lugar de como otros dicen que son». El rey asintió lentamente. «Son palabras sabias, príncipe Kwame, más sabias de lo que muchos en mi corte han dicho en años». Miró a ambos príncipes con nueva admiración. «Creo que esta noche ha demostrado algo importante, que la verdadera nobleza no tiene que ver con el color de la piel o el lugar de nacimiento. Tiene que ver con el carácter, con la inteligencia, con la gracia bajo presión». La noticia de lo que había sucedido se extendió rápidamente por todo el palacio. Cuando los príncipes regresaron al salón del baile, el ambiente había cambiado completamente. Las máscaras habían sido removidas y la gente susurraba en pequeños grupos, discutiendo los eventos de la noche. En algunos nobles miraban a los príncipes con nuevo respeto. Otros, aquellos que habían sido aliados de la duquesa, los miraban con miedo y resentimiento. Y algunos simplemente estaban confundidos, tratando de entender cómo su mundo había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. Lady Helena corrió hacia Kwame tan pronto como él entró en el salón. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Príncipe Kwame, ¿está bien? Escuché lo que pasó. Fue terrible». Kwame sonrió, aunque la fatiga de la noche se notaba en su rostro. «Estoy bien, Lady Helena, todo está bien ahora. No puedo creer que la duquesa hiciera algo así. Siempre supe que era fría y ambiciosa, pero esto…». Helena sacudió la cabeza. «Es horrible. El odio hace que las personas hagan cosas horribles», dijo Kwame. «Pero también puede ser una oportunidad para el cambio. A veces, solo cuando vemos lo peor de nosotros mismos, podemos comenzar a buscar algo mejor». El príncipe Frederick se acercó a los hermanos africanos. Había una expresión de alivio en su rostro, pero también de preocupación. «Príncipes, les agradezco por manejar esta situación con tanta gracia. Podrían haber expuesto a Margarethy de manera que la humillara completamente. En cambio, dejaron que las pruebas hablaran por sí mismas». Kofi asintió. «No ganamos nada con la humillación innecesaria, Su Alteza. Nuestro objetivo era protegernos a nosotros mismos y a la alianza entre nuestros reinos, no destruir a la duquesa Awan Ossi. Sé que muchos en su lugar habrían buscado venganza. La venganza es un lujo que los gobernantes no pueden permitirse», respondió Kofi. «Mi padre me enseñó que un líder debe pensar en el futuro, no en el pasado. La duquesa ya ha perdido todo en su poder, su reputación, su libertad. Agregar más sufrimiento no serviría a ningún propósito». Los días siguientes al baile fueron extraños y tensos. La corte de Valdoria estaba dividida. Algunos nobles se acercaron a los príncipes, ofreciendo disculpas por el trato que habían recibido. Otros se mantuvieron distantes, todavía aferrándose a sus prejuicios, pero ahora
Temerosos de expresarlos abiertamente, el rey Heinrich convocó una reunión especial del Consejo Real para discutir el castigo de la duquesa. Kofi y Kwame fueron invitados a asistir, aunque no como participantes, sino como observadores. El salón del consejo era una habitación grande con una mesa larga de roble oscuro. Alrededor de la mesa estaban sentados los nobles más importantes del reino, dux, condes, generales, consejeros. Todos tenían expresiones sombrías. La situación es clara, comenzó el canciller, un hombre viejo llamado von Brenner. La duquesa Margaret von Stein es culpable de conspiración contra invitados reales, robo de una reliquia de la corona y traición contra los intereses del reino. Según nuestras leyes, cualquiera de estos crímenes puede ser castigado con la muerte. Un murmullo recorrió la mesa. La muerte era un castigo severo, especialmente para un miembro de la familia Riel. El general von Müller habló entonces. Debo admitir que inicialmente tuve sospechas sobre nuestros visitantes africanos. El príncipe Kofi me demostró que estaba equivocado. Me habló de estrategia militar con más conocimiento que muchos de mis propios oficiales. Fue un error juzgarlo por su apariencia en lugar de por sus acciones. Ese es precisamente el problema, dijo el canciller. Muchos de nosotros permitimos que nuestros prejuicios nublaran nuestro juicio. La duquesa simplemente llevó esos prejuicios a su conclusión lógica. El rey Heinrich escuchaba en silencio, su rostro inexpresivo. Finalmente, levantó una mano para pedir silencio. He tomado una decisión, anunció. La duquesa Margaret von Stein será despojada de todos sus títulos y propiedades. Será exiliada del reino de Valdoria por el resto de su vida. Si alguna vez regresa, será ejecutada. Algunos nobles asintieron con aprobación. Otros parecían decepcionados, quizás esperando un castigo más severo. El barón Kessler, continuó el rey, será encarcelado por 10 años. Después de eso, podrá vivir en libertad, pero sin títulos ni propiedades. El canciller tomó nota de las sentencias. ¿Y qué hay de los aliados de la duquesa? Sabemos que tenía otros cómplices que no han sido identificados. El rey suspiró. Eso es más complicado. No podemos arrestar a personas sin pruebas. Pero estaremos vigilantes. Cualquiera que actúe contra los intereses del reino o contra nuestros invitados será tratado con severidad. Kofi pidió permiso para hablar. El rey se lo concedió. Su Majestad, consejeros del reino, comenzó Kofi, poniéndose de pie. Mi hermano y yo somos extranjeros en su tierra. No nos corresponde opinar sobre asuntos de justicia interna. Sin embargo, hay algo que deseo decir. Todos los ojos estaban fijos en él, algunos con curiosidad, otros con suspicacia. La duquesa von Stein nos trató como enemigos desde el momento en que llegamos. Nos vio como menos que humanos, como amenazas que debían ser eliminadas. Su odio era profundo y ciego. Kofi hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero nosotros elegimos no responder con odio. Elegimos defendernos con la verdad, con la inteligencia, con la paciencia. Y al final, la verdad prevaleció. Caminó lentamente alrededor de la mesa, mirando a cada noble a los ojos. Lo que quiero decir es esto. El odio de la duquesa no nació de la nada. Fue alimentado por años de ignorancia, de miedos no cuestionados, de historias falsas sobre personas que nunca había conocido. Castigarla a ella es necesario, pero no es suficiente. Si quieren evitar que esto vuelva a suceder, deben atacar la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz?, preguntó el canciller. El desconocimiento. La gente teme lo que no entiende. Temen a mi pueblo, porque nunca nos han conocido, nunca han hablado con nosotros, nunca han aprendido sobre nuestra cultura. Kofi regresó a su lugar junto a su hermano. Por eso propongo algo en que esta alianza no sea solo sobre comercio y dinero, que sea también sobre educación y entendimiento. Que jóvenes de Valdoria viajen a Shanxia
para aprender sobre nosotros, y que jóvenes de Ashanchia vengan aquí para aprender sobre ustedes. Solo así, el odio y el miedo podrán ser reemplazados por respeto y comprensión. El silencio que siguió fue diferente al de la noche del baile. No era un silencio de shock, sino de reflexión. Los nobles se miraban entre sí, considerando las palabras del príncipe africano. Finalmente, el rey Heinrich habló. Príncipe Kofi, su propuesta es inesperada, pero tiene mérito. Much se volvió hacia su consejo. ¿Qué opinan ustedes? El debate que siguió duró varias horas. Algunos nobles apoyaban la idea con entusiasmo. Otros tenían reservas, preocupados por lo que podrían pensar los reinos vecinos, por las dificultades prácticas, por los costos, pero al final, la propuesta fue aceptada en principio, con los detalles a ser discutidos en futuras reuniones. Cuando la reunión terminó, Kwame se acercó a su hermano. Eso fue impresionante, hermano. Convertiste nuestra desgracia en una oportunidad para algo más grande. Kofi sonrió levemente. Padre siempre dice que un buen líder ve oportunidades donde otros solo ven problema. La duquesa nos atacó, pero su ataque nos dio la plataforma para proponer algo que habría sido difícil de sugerir de otra manera. Entonces, ¿todo esto fue parte de tu plan? No todo. Pero cuando vi cómo los nobles escuchaban, cómo sus mentes estaban abiertas, después de presenciar la injusticia, supe que era el momento correcto para hablar. Los días pasaron y se convirtieron en semana. Los príncipes permanecieron en Valdoria, trabajando con el rey y sus consejeros en los detalles de la alianza. Hubo muchas reuniones, muchas negociaciones, muchos documentos que firmarán, pero también hubo momentos más ligeros. Kwame continuó viendo a Lady Helena, sus paseos por los jardines convirtiéndose en una rutina diaria. Hablaban de todo, de libros, de música, de sus sueños para el futuro. Ella le enseñó sobre las costumbres de Valdoria. Él le contó historias de Ashanchia. Una conexión crecía entre ellos, algo que iba más allá de la simple amistad en Kofi. Por su parte, pasaba tiempo con el general von Müller y otros oficiales militares. Intercambiaban conocimientos sobre estrategias tácticas, sobre las diferentes maneras en que sus pueblos habían enfrentado desafíos similares. El general, que inicialmente había sido escéptico, se convirtió en uno de los más firmes defensores de los príncipes.